Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Medicina de Rehabilitación. Yo soy el Dr. Osvaldo Castillo y el día de hoy vamos a platicar acerca de un tema frecuente. Vamos a hablar acerca del dedo en gatillo. En este video te voy a platicar qué es este dedo en gatillo, también conocido como dedo en resorte, qué lo causa, qué estudios son necesarios para diagnosticarlo, qué opciones de tratamiento hay, cuándo es necesario operarlo, cuándo no, qué puedes hacer tú si es que estás sufriendo este problema para mejorar. No te lo pierdas, quédate hasta el final del video para que no te pierdas información importante. El dedo en gatillo es el nombre que nosotros le damos a una situación que le sucede a los pacientes. En algunas veces llegan aquí a la consulta algunos pacientes que nos dicen que a la hora de estar doblando sus manos en alguna actividad se queda como atorado su dedo. Se queda atorado y se les dificulta regresarlo o recuperar la extensión. Ese es el nombre que se le ha dado junto con el de dedo en resorte. Esto tiene algunas causas, entre ellas algunos pacientes que son pequeñitos que tienen algunas alteraciones en la movilidad de su mano por la anatomía pudieran generarlo. La mayoría de las veces son chiquititos por debajo de los 8 años, la mayoría de las veces presentan el problema en el pulgar, o sea en el dedo gordo de su mano, y estos tienen un abordaje, un estudio y un tratamiento un poquito diferente al de los adultos. En este caso nos vamos a enfocar sobre todo en los pacientes adultos. La mayoría de las veces son mujeres. Esta es una enfermedad que predomina en las mujeres que tienen por encima de 40 y 50 años. Entonces existen varios grados dependiendo qué tan afectado está el problema. El primero son aquellas cosas como no tan perceptibles que los pacientes nos dicen, bueno, es que a veces me duele la palma de la mano cuando intento abrir los dedos. El siguiente grado o uno un poquito más complejo es cuando ya se atora el dedo, pero ellos lo pueden soltar o lo pueden liberar de manera normal, o sea, ellos con su propia mano soltarlo. El siguiente grado de dificultad de esta enfermedad es cuando ya no lo pueden soltar y necesitan utilizar su otra mano para destrabarlo. Y el último y el más complejo es cuando ya se queda ahí atorado. Entonces, ¿qué es lo que causa este problema? Cuando hablamos acerca de la mano, los músculos que hacen que se doblen tus dedos se encuentran en la parte de tu antebrazo y corren una especie de bandas que se conocen como tendones, que son una especie de ligas que se pegan en algunas partes de tus dedos para intentar doblarlo. Sin embargo, necesitan una estructura que las mantenga fijas ahí, porque si se jalaran, funcionarían como la cuerda de un arco, o sea, quedarían doblados así y nosotros veríamos aquí la línea o el tendón. Entonces, la manera en que el cuerpo decidió que esto pudiera funcionar es poniendo una serie de anillos de tejido fibroso alrededor de cada uno de tus dedos. Entonces, estos tendones pasan por debajo de esos anillos para que de esta manera tú puedas doblar la punta de tu dedo, la mitad de tu dedo o tu dedo completo. El problema reside en los pacientes que tienen este problema conocido como dedo en gatillo, en que esos anillos que se conocen como poleas empiezan a hacerse más gruesas. Entonces, a medida que se hacen más gruesas, no permiten que pase el tendón. De esta manera, en algunas ocasiones, estos tendones empiezan a engrosar además de los anillos y el problema se empieza a volver más complejo. Estos tendones pasan en un canal lleno de líquido que se conoce como vaina, que les permite estar distribuyéndose o pasando sin fricción. Cuando estos empiezan a inflamar, el líquido de ahí también empieza a ser mayor y esto hace que el pequeñito espacio en el que tenía que pasar el tendón pues se vea cerrado. Entonces, una vez que tú ya experimentaste este tipo de problemas, lo más frecuente es que acudas de inmediato con el doctor. No es necesario realizar algún estudio de imagen realmente como para hacer el diagnóstico. El diagnóstico es algo que se llama o que se conoce como clínico. Clínico quiere decir que él revisará tu mano, te pedirá algunos movimientos, tocará y con esta información podrán hacer el diagnóstico de tu dedo en gatillo. En algunas ocasiones se utiliza, por ejemplo, un ultrasonido para ver cómo está atorándose este tendón y determinar o confirmar el diagnóstico, pero no es necesario. Entonces, ya que conoces un poquito acerca de esto, vamos a hablar acerca de las opciones de tratamiento. La primera y la más frecuente termina siendo el uso de algún medicamento vía oral, como para desinflamar, quitarte el dolor. El uso de una férula, que es una especie de guante que te va a mantener al menos por la noche los dedos en esta posición y de esta manera empezará a desinflamar el paso sobre esos anillos que se conocen como poleas. Si esto no funciona y a veces si llegas con un cuadro de una severidad moderada, lo más recomendable es que pases a terapia física. Entonces pasarás con un fisiatra, él te revisará y dejará las indicaciones. Normalmente utilizamos algunos aparatos para desinflamar la parte de la polea,
como es el caso de ultrasonido, láser, algunos estiramientos al mismo, fortalecer la parte posterior que se conoce como extensores para que no le ganen los flexores y no se quede atorado tu mano. Cuando esto no funciona del todo o después de un ciclo de terapia y de tratamiento con la férula, vemos que no hay tanta mejoría, existen otras opciones también muy cómodas. Uno de los procedimientos que más realizamos aquí en la clínica es la infiltración ecoguiada, o sea, utilizamos el ultrasonido, vemos dónde está este anillo, esta polea y llevamos medicamento. El medicamento casi siempre es un antiinflamatorio muy potente que ayudará a reducir el grosor de este anillo, así como desinflamar las estructuras que pasan por debajo de él para que tú no tengas ningún problema. Esto normalmente lo hacemos, dejamos algunos meses para darle oportunidad al medicamento a actuar y luego decidimos si es necesario volverlo a hacer. Si esto no está funcionando y tú ya estás dentro de este porcentaje pequeñito de pacientes que no mejoran con el tratamiento conservador, existe todavía otra opción, que es la liberación percutánea. Esto significa que se aplican algunos medicamentos en tu mano para anestesiarla un poco. Llevamos la aguja a este anillo que se conoce como polea e intentamos romperlo con el uso del ultrasonido como guía para darle un poquito más de espacio a tu tendón. Y si nada de esto está funcionando o tú ya llegaste en un estadio más grave, como el cuarto que platicábamos, en donde ya la contractura es fija, la opción casi siempre es una liberación percutánea, es decir, una cirugía menor en donde abren un poco la mano y rompen ese anillo para darle espacio al tendón a que se libere. Aquí lo tienes, hemos intentado explicarte de la manera más corta y más sencilla de qué se trata esto del dedo en gatillo, dedo en resorte, pero si algo se nos pasó o algo no quedó claro, ten la confianza de escribir en la parte de comentarios cuáles son tus dudas. Si no lo has hecho, yo te recomiendo que te suscribas a este canal para que no te pierdas información importante como esta que hemos estado platicando. Hasta la próxima.